Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar un momentito a que entren todas las personas que se han apuntado a esta Migratalk de hoy. Vamos aumentando el número de personas. Muy bien, 10. Tenemos la sala a tope, así que vamos a esperar a que lleguen todas y todos. Ahí estamos. Muy bien, qué puntuales. Genial. Bueno, pues yo creo que estamos más o menos ya todas. Muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotros en esta edición online del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones de Mérida. Bienvenidas. Mi nombre es Patricia Macías y estamos en la sala 1, en la sesión de cobertura Frontera Sur Española. Antes de comenzar, os voy a pedir, por favor, que mantengáis vuestros micrófonos y vuestros vídeos apagados para que todo sea lo más fluido posible. Vais a poder hacer preguntas de manera interactiva a nuestros ponentes de hoy utilizando la sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Las vamos a estar leyendo y respondiendo en los últimos 10 minutos de esta sesión. También os aviso de que tenemos que cerrar esta sesión 3 minutos antes de la hora establecida para que tengamos tiempo a gestionar la siguiente que tenemos a las 6. Y bueno, y sin más, pues os voy a presentar a los dos ponentes que nos acompañan esta tarde. Por un lado tenemos a Lucía Muñoz, periodista y camarógrafa de Entre Fronteras, y por el otro a Sergio Rodrigo, periodista especializado en procesos migratorios en el mar Mediterráneo y fronterizos y que también trabaja con Entre Fronteras. Es un gusto teneros aquí con nosotros hoy, chicos, y nada, os dejo el espacio. Vale. Bueno, muchas gracias, Patricia, y gracias a todas las personas que se han apuntado a esta sala, a esta charla para hablar un poquito sobre la frontera sur. ¿Te parece, Sergio, comienzo yo? Bueno, yo también quería saludar a todas las personas que estaban venga, vale, te dejo. participando en esta charla. Es un gusto otra vez estar en este congreso, un congreso que ya se lleva haciendo 3 años y que, bueno, una lástima no estar en Mérida, pero bueno, lo importante es que estamos otra vez todos y todas juntas hablando de migraciones y de periodismo. Nosotros queríamos hacer una especie de conversatorio entre nosotros porque los dos trabajamos en Frontera Sur. Además, hoy os saludamos desde Málaga, que es uno de los ejes de esta política migratoria de la frontera sur española. Y bueno, lo que te quería preguntar primero a Lucía, que creo que podría ser algo interesante, que era que por qué importancia tiene que los periodistas y las periodistas estén trabajando in situ, sobre todo en temas fronterizos, y tú que además has trabajado muchas exclusivas en referencia a cómo se busca y qué personas hay detrás de todos esos números que llegan a la frontera sur. Bueno, en referente también a esta charla que está enfocada sobre todo y un punto específico concreto, que es la militarización de las fronteras, que tengo que decir que desde que Sergio y yo trabajamos en la frontera sur, que son ya cerca de 6 años o más, que he perdido la cuenta, son muchos años ya. Nosotros estamos ubicados, como Sergio dice, en Andalucía, por lo tanto, los diferentes puertos de esa frontera sur española, del sur de España con el norte de Marruecos, pues las conocemos bastante bien, ¿no? Hemos pasado por la frontera, por los puertos en la provincia de Cádiz, la provincia de Granada-Motril, en Málaga, en Almería, además de ciudades autónomas como Ceuta y Melilla. Esas son las que nos pillan y sentimos nosotros, nos interpelan más cerca, ¿no? Y las que hemos visitado más también durante estos últimos años, que hemos visto cómo ha habido un número de llegadas a esa frontera sur más grande, que no quiere decir tampoco más elevado, ¿vale? Porque los números al final van siendo los mismos, la ruta migratoria se va moviendo, si no es por aquí. Hemos visto que ahora han dejado de venir por la frontera sur española, por el sur de España, pero de nuevo se vuelve a reabrir la ruta migratoria en Canarias. Durante estos últimos años nosotros sí que hemos visto que ha habido un cambio en esta frontera. Hemos visto cómo cada vez se ha ido militarizando mucho más la frontera y los puertos, ¿no? De eso también
quiero que hables tú un poquito más y te voy a preguntar de cuándo surge ese cambio, pero para poner también precedente a las personas que nos están viendo, este cambio de militarización más grande lo hemos visto en los últimos años con la llegada del mando único, con el cambio de gobierno, ya pasaba con el PP y pasaba cuando se hizo la moción de censura al PP y entró el gobierno del Partido Socialista. De momento, con este nuevo cambio de gobierno, no hemos visto un cambio ni para mejor ni para peor. Por lo tanto, continúan con las últimas políticas que se aprobaron en los últimos años con esa militarización en las fronteras. Durante esa militarización que ha afectado sobre todo y principalmente al rescate de las personas migrantes que se juegan la vida a falta de vía segura, ahí sí que hemos visto, y son cosas que nosotros hemos contado como periodistas, no exclusivas, como esa falta de rescate. Y esa falta de rescate se veía no solamente en las misiones de socorro, sino también en la falta de materiales, que fue una de las exclusivas que contamos desde Entre Fronteras, que lo hicimos en el diario en 2018, que era la falta de radares para visualizar a las personas que estaban jugándose la vida en ese momento, y personas que estaban en su rescate, que tenían que hacerlo pues buscando, como que busca una aguja en un pajar, ¿no? Desde encima de un avión, con sus propios ojos, buscando si había alguna patera en el mar, algo muy difícil, y ahí vimos que hubo un aumento también de personas que habían perdido la vida a causa, posiblemente, de esto. ¿Por qué el periodismo y por qué los periodistas somos necesarios en la frontera sur? Pues somos necesarios porque si no, estas historias no se cuentan. Porque normalmente en los medios de comunicación las historias de migraciones se ven como sucesos, pero no se cuentan también como unos objetos políticos, que es realmente lo que son, ¿no? Para nosotras, todo lo personal es político y todo lo político es personal y todo incide. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar ahí porque somos responsables de contar una realidad. Es importante por tres cosas. Uno, por el garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Como ciudadanas tenemos derecho a estar informadas de qué es lo que ocurre, con una veracidad y con una responsabilidad ética y moral. Como periodistas tenemos el derecho de informar y hacerlo también de forma ética y responsable, sin alarmismos, por supuesto. Y para las personas migrantes también tienen el derecho a contar qué es lo que están viviendo y no ser un mero número más. Creo que he hecho así un pequeño resumen, me falta aire, pero yo sí que para que tú también y yo también coja un poquito de aire mientras, a mí me gustaría, Sergio, que, bueno, yo he contado un poquito por qué son necesarias las periodistas y los periodistas dentro de la frontera sur, pero a mí me gustaría también que contase un poco pues las trabas, ¿no? Y con los problemas que nos hemos encontrado y que se encuentran muchas compañeras y compañeros en el día a día en esta frontera sur, y por qué no se llegan a contar muchas más cosas, por qué se pierde información en el camino. Bueno, es importante saber que efectivamente los y las periodistas que estamos trabajando en frontera, la cobertura sobre procesos migratorios conlleva varios ejes importantes. El primero de ellos, sobre todo, informar a la ciudadanía cuáles son los procesos y las vulneraciones de derechos que se cometen por parte de los Estados en las fronteras, en los espacios fronterizos, pero también servimos como herramienta de información y comunicación a familiares, a defensores de derechos humanos, a activistas que están trabajando en el territorio, sobre todo para tratar de hacer que las fronteras sean espacios seguros y donde se garantice la vida frente a la muerte. Desde hace varios años, concretamente desde el año 2016, entre el 2016, los periodistas en Frontera Sur estamos sufriendo una serie de trabas. A día de hoy los compañeros están denunciando la falta de información y de acceso a posiciones informativas en la frontera, y eso es algo que se lleva... que está ocurriendo en la frontera sur española desde hace muchos años y que afecta sobre todo porque son actos de censura previa, y lo que hacen es alejar a los periodistas y comunicadores de la fuente principal, que en este caso son las personas migrantes. No entendemos el periodismo de migraciones sin que las personas migrantes puedan participar como fuente principal de la información.
Además de eso, entendemos que debe ser fundamental para hacer periodismo sobre migraciones, incluso en frontera, porque sin el testimonio principal no le podemos dar voz también a las fuentes oficiales. ¿Qué ha ocurrido? Que desde el año 2018, a finales del año 2018, con la llegada del nuevo gobierno, hay un apagón informativo. Se ha impuesto un apagón informativo en la frontera sur en referencia a lo que ha ocurrido principalmente por la información de procesos migratorios. El apagón informativo precede al gobierno del Partido Popular, que inició una serie de trabas contra periodistas, que eran vallas, solicitud de acreditaciones para poder entrar a los puertos, alejarnos y mantener distancia entre periodistas y las personas migrantes para no poder contar esos testimonios, sumado a una serie de problemáticas que sufrían los y las compañeras que trabajábamos en frontera. A partir de ahí ha habido y ha ocurrido una serie de fenómenos que ha conllevado a que con la llegada tanto del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska y la instauración de un mando único para el control fronterizo en la frontera sur española, que principalmente se dirige por parte de un coronel, es decir, de un cuerpo militar, están controlando los cuerpos tanto de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado como los cuerpos de seguridad civil, como es el caso de Salvamento Marítimo, que es un servicio de salvamento público con fondos públicos que trabaja en la frontera sur y que ha rescatado las vidas de personas con trabajadores que hacían su labor de salir a trabajar en la frontera. En estos últimos años hemos sufrido, como digo, numerosas trabas. A las trabas se ha sumado un apagón informativo y al apagón informativo se ha sumado el silencio. Un silencio que hay en nuestra frontera sur. Un silencio que durante el pasado año y medio, es decir, desde la instauración del mando único, hemos tratado de desmontar a través de una investigación periodística y en la que tratamos a través de unos audios exclusivos que han filtrado a nuestra productora contar la realidad de ese proceso migratorio. Para ello hemos lanzado en estos momentos y estamos trabajando en un documental periodístico en el que contamos a través de unos audios exclusivos qué es lo que está pasando en la frontera sur. Tenemos preparado un pequeño vídeo en el que queremos compartir, a ver si podemos compartir pantalla, compartir ese vídeo. Inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. No podemos compartir ese vídeo. Un momento, lo activo en un momento, no te preocupes. Vale. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Vamos a compartir un vídeo en el que, en cuestión de 3 minutos se ve qué ha ocurrido en la frontera sur y qué es lo que queremos hacer. Vamos a compartir. Sí, bueno, porque esa militarización en la frontera no solamente ha afectado lo que es materiales y recursos en el rescate, sino también en silenciar a los periodistas. Y para hablar de... Estoy siguiendo el Congreso seguramente, pero sí, pero quería recomendar que leáis el informe que ha sacado por causa, no porque por causa de este congreso, sino porque es muy interesante, muy completo y además ve algo muy necesario que es a dónde va el dinero de todas las españolas y todos los españoles, ¿no? Si va al rescate o va a otros intereses. Os vamos a dejar este vídeo que conlleva a una campaña de crowdfunding que tenemos en marcha en estos momentos, que es Paralelo 3550, que es la frontera invisible que hay entre Marruecos y España y que hemos conseguido contrastar a través de esta información. Lo voy a poner. ¿Qué ocurre cuando no sabemos lo que pasa en el Mediterráneo? ¿Cuántas vidas se han rescatado en la frontera sur y cuántas no? ¿Quiénes rescatan y por qué han dejado de informar? No. El Mediterráneo no es como nos han contado. Hemos sorteado las trabas. Nos llegaron unos audios inéditos y hemos desvelado que en el Mediterráneo, cuando menos se lo espera, desaparece el silencio. Salvamares Pica de Almería, me reciben. ¿De momento son armadas? Manteneros al margen. Por favor.
Acabamos de recibir una alerta de dos pateras. Una línea imaginaria en aguas internacionales es la frontera invisible entre España y Marruecos, el paralelo 35-50. Si nos importaría subir hasta el 35-50 de latitud. Le paso la posición última reportada de la patera, 35-50 norte. Continúa navegando orientación norte. Estas coordenadas son la excusa a las aguas de nadie, quizá donde han desaparecido más gente, o no, pero donde hemos llegado sin que nadie nos deje entrar. Sí, acabamos de sobrevolar la patera. En 2019, el gobierno español cambió la política migratoria, entregando el control a un mando único de la Guardia Civil, externalizando las fronteras, y Salvamento deja de informar vía Twitter de su rescate. SEMARNAT ha decidido no publicar nada con respecto al tema migratorio. Marruecos se convirtió entonces en el socio preferente, recibiendo millones de euros para hacer frente al control fronterizo europeo. Moroccan aircraft patrol. Give position of illegal immigrants. I want a position, please. Nous sommes très maltratados. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando los tienen en visual, quieren embarcar evidentemente con nuestros barcos y se tiran al agua, lo cual es más peligroso y dificulta que Marruecos los coja. Nos preguntamos cuánto cuesta salvar una vida y no salvarla. El control fronterizo es un negocio que cuenta con más de 600 millones de euros del bolsillo de los contribuyentes, que acaban convirtiendo la tecnología más sofisticada y los barcos más rápidos en los muros de Europa. Salvamento Marítimo de Almería. ¿La señal de algún medio marítimo marroquí en la zona? Ofrecimos la información a los medios y aunque reconocieron la importancia de los hechos, finalmente no fueron publicados. Es el momento de destapar esta frontera invisible, pero solo podemos hacerlo con tu apoyo. Lo necesitamos para desvelar quiénes son esos que se benefician de esta nueva política migratoria. Y también por todas las personas que han tenido que sortear esta frontera. Únete a nuestra campaña para que estos audios exclusivos salgan a la luz en este documental hecho por todas. Bueno, ese era el vídeo del documental que estamos preparando. Como digo, es una campaña crowdfunding que estamos haciendo en la plataforma Goteo y que representa un poco también el trabajo que hemos hecho en estos últimos años, desde los últimos años del gobierno del Partido Popular, la llegada del mando único, sobre todo con el objetivo de demostrar y de romper el silencio que se había impuesto en la frontera sur. Y bueno, un poco es un resumen también del trabajo que hemos hecho y también una investigación de 1 año y medio que haremos hacer de forma colectiva a través de esa campaña crowdfunding y que, bueno, también os queríamos contar un poco, es una muestra también de nuestro trabajo. Bueno, hemos sido breves para dejaros tiempo a preguntas que nos hemos cumplido. Se las están pensando. Mientras las piensan, yo sí tengo una. Respecto a este proyecto, decís que cuando surgieron estos audios, cuando os hicisteis con estos audios, os dirigisteis a medios de comunicación para difundirlos y que no quisieron o no pensaron que era el momento de darles el espacio. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué pensáis que...? Realmente nosotros esa investigación queríamos hacer algo bastante ambicioso. De primero era una investigación larga, duradera. No queríamos caer en dos cosas. Uno, en la precarización del trabajo de los periodistas. Era para nosotros muy importante que ese trabajo se reconociese. Tampoco queríamos caer en que se nos utilizase como una especie de arma arrojadiza contra diferentes decisiones políticas. No entramos en las decisiones políticas. Nuestro objetivo es difundir qué ocurre en la frontera, gobierne quien gobierne. Y otro de los problemas también era el formato. Teníamos un formato bastante claro, trabajamos el audiovisual, queríamos contar las historias
a través de testimonios audiovisuales, y para nosotros era muy importante que nuestro trabajo y nuestra investigación fuese en una línea audiovisual, y por ello iniciamos la necesidad de hacer un documental, y finalmente la única manera ha sido hacerla a través de esta campaña de crowdfunding, y por eso hemos entendido que queríamos hacerla así. Sí, yo creo que además, bueno, son muchos años que estamos trabajando en la frontera sur, a la cual tenemos un respeto inmenso por todas las historias que nos ha traído, las historias que se ha llevado a la frontera sur y la que no hemos podido conocer y que hemos conocido a lo mejor a través de familiares, ¿no? Pero son muchas historias las que se han quedado ahí y de las que estamos pendientes, y para nosotros era muy importante que este trabajo también hiciese un homenaje no solamente a las personas que han podido llegar, sino a las que no han podido llegar, y un homenaje también a las personas que han estado en el mar salvando vidas, y que luego por estas políticas migratorias, esta militarización que han llevado a cabo los diferentes gobiernos, también se han visto afectados. Son muchos trabajadores de salvamento marítimo que se han visto afectados, y nosotros también queríamos ser partícipes a personas y hacerle ese homenaje. Creo que no es una historia que se pueda contar en una página, en un folio, sino que de verdad que hay que darle el protagonismo que se merece, porque al final siempre acabamos quedándonos en un titular sin incidir en las causas y en las consecuencias. Y creo que para el 3550 es lo que pretendemos. Es una investigación periodística que va más allá de un titular. Muy bien. Por aquí nos llega otra pregunta. Bea Pérez Blanco dice, bueno, enhorabuena por vuestro trabajo y muchísimas gracias por compartirlo aquí con nosotras. ¿Podríamos saber cómo conseguisteis estos audios? Secreto. Los audios nos llegaron a través, como digo, de diferentes canales de comunicación, principalmente por WhatsApp, y a través de, bueno, son muchos años trabajando en Frontera Sur y nos han ido llegando poco a poco desde diferentes áreas y sectores. Son fuentes muy fiables. Claro, y bueno, y han sido contrastadas. Además, bueno, hay muchas más. Habéis visto una pincelada, pero tanto en la cuenta de YouTube de Entre Fronteras como en el Instagram de Entre Fronteras, que es @entrefronterasplay, hay más vídeos, algunos más de estos audios de cómo se va a construir un poco la estructura de este documental. Sí, y además, como dice Sergio, son fuentes contrastadas, y en el momento que nos van llegando, además, esos audios nosotros íbamos contrastando con diferentes instituciones. O sea, que en realidad hace un trabajo pues previo de eso, de ir contrastando, de ir investigando, y ahora hay que sacar ese resultado. Dice por aquí Nuria del Visto, me gustaría saber cuál es el clima hacia quienes migran en Andalucía. ¿Qué cambios habéis observado en los últimos 5 años? Y enhorabuena. Gracias. Bueno, yo creo que en realidad dentro de la frontera sur española, ¿no? Y desde nuestra experiencia, hemos visto a muchas personas que emigran por muchas causas, personas que buscan un asilo político, que huyen de una persecución, ya sea mucho de género, hay persecuciones también políticas, hay persecuciones religiosas, personas que vienen buscando pues una vida mejor al fin y al cabo, que también buscan unas oportunidades que en sus países, la mayoría de una África pues subsahariana, ¿no? Que se ven afectadas también por un expolio europeo, vienen aquí buscando esa vida mejor. En un principio se hablaba del dorado, ¿no? Buscando el dorado. Sí que es verdad que cada persona es diferente, cada persona es un mundo, cada patera que nosotros hemos visto cuando hablamos de migración irregular, por mucho que hayamos visto, son diferentes, ¿no? Entonces sí que hay que tratarla como si fuese la primera patera que has visto, con el mismo respeto a cada cual, y cuando en el momento que deja de impresionarte la llegada de patera a puerto, entonces cuando tienes que pensar en cambiar de profesión, porque es cuando normalizamos una situación que nunca hay que normalizarla por mucho que la veamos. Yo creo que el gran cambio en 5 años ha sido, uno, principalmente el número de personas. En 2015 estaban llegando
por vía marítima en torno a las 5 o 6.000 personas, y en el año 2018 llegaron casi 60.000 personas por vía marítima. Y el gran cambio fue que desde el 2015 a 2018 eran cuerpos civiles y públicos los que rescataban en la frontera surespañola, y desde el año 2008 al 2020 tenemos a cuerpos y fuerzas de seguridad militares y una frontera externalizada que se ha convertido en un negociazo que está llenando los bolsillos de muchas personas y sobre todo un dinero público. Y al final, Salvamento Marítimo es una de las pocas instituciones con las que cuentan algunos gobiernos como el de España, ¿no? Tenemos un salvamento marítimo dedicado por y para el rescate de personas. Y cuando hablamos de rescate de personas, podemos hablar de una persona que está en un velero a una persona que está en una patera. Todas aquellas personas que necesitan ese rescate, ¿no? Y al final es un servicio que tenemos gratuito. Uh-huh. Bueno, pues con esto vamos a tener que terminar. Nos quedan 2 minutos para las 6, pero nada, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotras esta tarde. Enhorabuena y suerte con el crowdfunding. Hemos dejado el enlace en el chat para que podáis verlo todas y podáis difundirlo en redes sociales. Y sin más, bueno, pues nos despedimos y os invitamos a seguir participando en este Congreso de Periodismo de Migraciones de Mérida. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.